Continuamos en esta hora con nuestro segundo mensaje que hemos titulado Las Bienaventuranzas, o mejor conocido como el Sermón del Monte. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 4. Mateo capítulo 5, versículo 4. Y ahí vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Cuando todos lo tienen listos, leemos todos juntos la palabra de Dios. ¿Listos? Leamos todos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Una vez más. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Padre, abre nuestros corazones a tu palabra y ayúdanos a atesorarla en nuestro corazón. En Cristo te lo suplicamos. Amén. Las bienaventuranzas, el Sermón del Monte. Jesús, viendo a la multitud, le dice a la multitud: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Si queremos ser consolados, inevitablemente necesitamos llorar en la vida. La Biblia dice: porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Cuando nosotros como cristianos y como discípulos de Jesucristo iniciamos nuestra vida cristiana, la Biblia nos dice que no podemos arar el campo ahora aquí de nuestras almas y a la misma vez sembrar espinos en nuestro corazón. La pregunta es: ¿qué tan bien entendemos nosotros el concepto de arar nuestro corazón y llorar en relación al verdadero arrepentimiento delante de Dios? Quiero que vayamos en nuestras Biblias al libro de Oseas. Primeramente ubiquen el libro de Oseas, se encuentra en el Antiguo Testamento entre los profetas menores de la Biblia. Ubiquemos el libro de Oseas. Dios nos hace un llamado a través de este pasaje bíblico de algo que tenemos que realizar en nuestros corazones. Oseas capítulo 10. Vamos a ir al versículo 12 y versículo 13. Repito, Oseas capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira, porque confiasteis en tu camino y en la multitud de tus valientes. Aquí hay un término agrícola importante en la palabra del Señor. La palabra es barbecho. Dice las Escrituras: haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová. Barbecho significa arar nuestro corazón de manera profunda para remover todo aquello que nos ha apartado de los caminos del Señor. El arado, desde el punto de vista espiritual y también desde el punto de vista físico, rompe la tierra árida y desértica en la misma manera que la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, rompe la dureza de nuestro corazón pecaminoso. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10.
El versículo nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce muerte. El mundo produce tristeza, produce dolor, pero no lo hace para arrepentimiento, lo hace para muerte en nuestra vida. Pero la tristeza que es según Dios es para arrepentimiento, para volcarnos delante del Señor. El apóstol San Pablo reconoce en el libro de Romanos diciendo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Si tenemos que entender de qué estamos hechos. Tenemos que entender en qué condiciones estamos. Y Pablo, el gran apóstol Pablo dice, yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Nosotros no nos levantamos por la mañana planeando robar un banco, explotar una bomba, matar a 5 personas. No nos levantamos con esa mentalidad. Sin embargo, al final del día, nos damos cuenta que no hemos vivido de acuerdo al estándar de Dios. Y Pablo sigue diciendo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. La problemática del mundo, a cualquier nivel, desde el punto de vista social, económico, político, familiar, en todo orden de cosas, es el problema del pecado. Dice Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, cuerpo. Y Pablo concluye diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay 2 naturalezas que combaten en nuestros miembros. Una naturaleza pecaminosa y una naturaleza espiritual. Y la Biblia dice que estas 2 se oponen entre sí para que no hagamos lo que es correcto. Y esto solamente acontece cuando nosotros llegamos a conocer a Cristo como el Salvador de nuestra vida. Cuando usted no era cristiano, usted no tiene este problema, no tiene este conflicto, porque no tiene el Espíritu Santo, no tiene a Cristo, y a usted no le importa hacer lo que hace. Cuando ya venimos a ser cristianos, encontramos esta contradicción en nuestra vida. Que a la misma vez que hay muerte, hay vida en nosotros. El pecado produce muerte, el Espíritu de Dios produce vida, y entonces nos damos cuenta que tenemos un conflicto en nuestra vida, mental y espiritualmente. ¿Por qué? Porque estamos luchando entre 2 naturalezas que se oponen la una con la otra. En el siglo XVIII, antes de Cristo, Dios pronunció juicio sobre la ciudad de Nínive, la entonces capital del imperio asirio, hoy conocida en el país de Irak como la ciudad de Mosul. En respuesta a la predicación de Jonás, el rey de Nínive dio al pueblo a un verdadero arrepentimiento y Dios preservó la ciudad de destrucción por los próximos 100 años. Ahora, la persona que llora es porque está atribulada. Y para recibir consolación de parte de Dios, necesitamos llorar. Y la clave para que podamos recibir consolación de Dios, dice la Biblia, es que tenemos que humillarnos. Santiago 4:10 nos dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No puede haber consolación sin humillación.
Es el prerequisito para venir delante del Señor en esta condición. La palabra barbechar significa arar y preparar la tierra para la siembra. Oiga bien esto, quiero que le pongan mucha atención a esto. Cuando se ara la tierra al mismo nivel de profundidad repetidas veces, se produce un endurecimiento en la tierra, estorbando así la cosecha y dando lugar a que la maleza crezca sobre ese terreno. Repito, cuando se ara la tierra al mismo nivel de profundidad repetidas veces, se endurece la tierra, estorbando así la cosecha y dando lugar a que la maleza crezca. Por lo tanto, el agricultor debe de romper la tierra dura, arando el suelo a una mayor profundidad. En la parte de arriba del ojo se encuentra una glándula lagrimal que produce un líquido. Esas lágrimas limpian y lubrican los ojos por medio de unos pequeños conductos. Oiga bien lo que dice el texto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchas veces escuchamos a los padres decirle a los niños varones que están llorando: los hombres no lloran. Sí, los hombres lloran también. Jesús lloró enfrente de la ciudad de Jerusalén por la condición de Jerusalén y profetizó su destrucción que aconteció 40 años después. El llanto es saludable para nuestra salud física y nuestra salud espiritual. Las lágrimas expresadas por el arrepentimiento contienen químicos que ayudan a limpiar el cuerpo de la fatiga y el agotamiento. Hay varios químicos en esas lágrimas. Uno de ellos se llama leucine, enkefalín y prolactín. Y esos químicos solamente se encuentran en las lágrimas expresadas en momento de dolor. Esas lágrimas limpian el cuerpo de materias tóxicas y retrasan el crecimiento de bacterias en los ojos y en las fosas nasales. En tiempos de tristeza y profundo dolor, hay pérdida del apetito, produciendo así un ayuno voluntario en la persona. En ese momento, el dolor tiene mayor significado que el deseo de comer. Vayamos a las Escrituras, al libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Un verdadero arrepentimiento no llegará hasta que nuestros corazones sean quebrantados y verdaderamente estemos comprometidos con la obra del Señor. Leamos juntos. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. Habacuc dice, oí tu palabra y tuve temor. Cuando Dios le habló a Adán en el huerto del Edén, Adán tuvo temor. La mejor herramienta en las manos de un abogado en la corte es el sistema de interrogación. Por medio de las preguntas, el abogado puede descubrir la verdad de un asunto. La Biblia dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Veamos lo que pasa en el huerto del Edén. Dice la Biblia, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, primera pregunta, ¿dónde estás tú? Segunda pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Tercera pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieseis? Y Jehová dijo a la mujer,
¿qué es lo que has hecho? Debemos confesar diferentes tipos de pecados en nuestra vida. El pecado de la ingratitud. En Norteamérica, nosotros estamos tan bendecidos que nuestro corazón es totalmente ingrato. No le damos gracias al Señor por las bendiciones que Dios nos ha dado. Tenemos la bendición de la libertad. En el país de Corea del Norte, usted no puede pensar por usted mismo. En un día regular en la calle, usted tiene que inclinarse en adoración a por lo menos 300 estatuas que están en las calles cada 2 cuadras de los líderes de Corea del Norte. Usted no puede pensar por sí mismo, usted no tiene libertad, usted no sabe lo que pasa en el mundo exterior, en Corea del Norte. Y la vida suya no vale nada. Las personas están muertas por todos lados en Corea del Norte y nadie le pone atención porque la vida no vale nada. En Estados Unidos, una persona está en la calle muriendo, inmediatamente llega la policía, la ambulancia, los bomberos, más las personas que le están asistiendo en ese momento, porque la vida tiene un gran valor en este país. Tenemos libertad de expresión, de pensar, de protestar. Tenemos la libertad de trabajar, de ganar nuestro dinero, comprar las cosas que queremos. Dios nos ha bendecido. Estamos más bendecidos que por lo menos el 80 o 90% de la población del mundo. Sin embargo, no hay gratitud en nuestro corazón. El pecado de abandonar el estudio de la palabra de Dios, el pecado de la incredulidad y el pecado de la falta de oración, el pecado de no testificar de Cristo a las almas perdidas, el descuidar las responsabilidades familiares, una mente carnal y mundana, hipocresía, orgullo, envidia. Dice la palabra del Señor: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y orad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Las circunstancias de nuestra vida pueden cambiar en cualquier momento. No tenemos control de nada. El propósito del arado es aflojar y remover la tierra. Sin embargo, la tierra debajo de la superficie está endurecida. Ha sido endurecida y compactada como el concreto por el mismo peso del arado. Esta situación crea una tierra que impide que el agua, el aire y la raíz puedan penetrar en esa tierra. Cuando la lluvia cae sobre ese tipo de terreno, el agua no puede penetrar el suelo. El agua permanece en la superficie inundando la tierra de agua, luego se evapora y se produce sequía en la tierra por no arar con profundidad. Ahora, para que la tierra pueda producir, es necesario que el subsuelo esté inundado de mucha agua. Para que nosotros podamos subsistir espiritualmente, debemos inundar nuestras almas de la palabra de Dios para evitar la sequía espiritual en nuestra vida cristiana. No todo lo que brilla es oro. Aunque algunos cristianos parezcan exitosos en la superficie de sus vidas, sus almas pueden estar muriendo por la sequía espiritual en sus corazones. El éxito de un cristiano se mide no por sus bienes materiales, no por sus logros académicos, sino por los frutos del Espíritu Santo en su vida. El Hijo de Dios, que ha endurecido su corazón, que ya no quiere estudiar la palabra de Dios, ya no quiere orar, ya no quiere testificar de Cristo, ya no quiere asistir a la iglesia, ya no quiere servir al Señor, es su candidato para que el Señor lo quebrante en cualquier momento
de su vida. Hay una cosa que Dios no tolera delante de su presencia. Es el orgullo y un corazón endurecido delante de su presencia. Vayamos a Hebreos capítulo 12, versículo 5 y versículo 6. Hebreos capítulo 12, versículo 5 y versículo 6. Dice la palabra del Señor: y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios no disciplina a nadie que no sea su hijo, solamente disciplina a sus hijos. Vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 5. Mateo capítulo 5, versículo 5. Veamos la siguiente bienaventuranza de parte de Cristo a la multitud y a los discípulos, que dice así: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Una vez más, todos juntos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El diccionario define la palabra mansedumbre como una persona dócil, una persona dulce, una persona quieta, una persona suave, una persona sumisa. La Biblia define el término mansedumbre, oye bien, como el acto de rendir y entregar nuestros derechos y nuestros sueños personales a Dios. Veamos el beneficio de la mansedumbre a través de la palabra de Dios. Ubiquemos el libro de Salmos, capítulo 25, versículo 9. Salmos 25, 9. Dice la palabra del Señor: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Una vez más, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Veamos Salmos 62, 5. Salmos 62, 5. Vea usted esta mansedumbre en la vida del rey David. ¿Cómo reconoce en este pasaje bíblico su dependencia completa en Dios? Leamos: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Reposa solamente en Dios, porque Él es mi esperanza, mi única esperanza. Aparte de Cristo, no hay otra esperanza. Todas las demás son falsas, pasajeras, temporales, superficiales, superfluas. Si solo vivimos para exigir y demandar nuestros derechos y nuestros sueños personales, seremos destruidos. Una verdadera oveja del Señor está atenta a la voz de su pastor, Jesucristo. Confía en su pastor, que es Cristo. Obedece a su pastor, que es Cristo, y nunca exige sus propios caminos. La palabra de Dios dice: venid a mí, dice el Señor, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vayamos a Mateo capítulo 10, versículo 39. Mateo capítulo 10, versículo 39. En el mundo, en este mundo en que vivimos, las cosas funcionan contrarios a la declaración de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios funciona contraria
a la mentalidad del mundo en que nosotros vivimos. Veamos lo que dice el texto. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué le parece? ¡Qué contradicción! Si hallamos la vida, la vamos a perder. Pero si la perdemos por causa de Cristo, la encontraremos. La mansedumbre es la marca de la madurez del cristiano. La mansedumbre nos permite esperar hasta que Dios nos recompense y castigue al malo. La Biblia nos dice que Moisés era un varón manso, muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la faz de la tierra. No había otro hombre después de Cristo como Moisés en la tierra. Por medio de la adopción, Moisés heredó derechos en la familia real del faraón. Pero mire qué interesante esto. Vayamos a Hebreos capítulo 11, verso 25. Hebreos capítulo 11, verso 25 y verso 26. Moisés, siendo adoptado en la familia del faraón, decidió ubicarse del lado del pueblo de Dios en lugar del lado de los egipcios. Veamos lo que dice el texto. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Más adelante dice la Biblia, tenía puestos sus ojos en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Si nosotros ponemos nuestra mira en los tesoros de este mundo, en las cosas temporales de la vida, en los deleites temporales de la vida, nos llevaremos tremenda sorpresa. Pero si los ponemos en la palabra de Cristo y en la esperanza que es Cristo, y tenemos nuestros ojos puestos en el galardón y en la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, le puedo asegurar una cosa: nunca nos arrepentiremos de haberlo hecho de esa manera. ¿Por qué? Porque Cristo es la única persona confiable que existe en todo el universo. Pregunto, ¿en qué manera el grano de trigo nos revela el principio de la mansedumbre? La Biblia dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Cuando nosotros hemos muerto a nosotros mismos, a nuestros deseos, a la atención de este mundo, y nos hemos rendido a Cristo Jesús, llevaremos muchos frutos. El grano de trigo cae y se queda ahí en la superficie, no sirve para nada. Pero si es enterrado y muere, va a dar mucho fruto. Para que nosotros podamos producir frutos para Dios, tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que deponer todos nuestros derechos. Un caballo salvaje no sirve para nada. Pero cuando ese caballo salvaje se controla su voluntad por parte del jinete, el caballo se vuelve muy útil. Cuando el cristiano, el discípulo de Cristo, quiere vivir de acuerdo a su propia manera, de acuerdo a su propia mentalidad, de acuerdo a sus principios y no de los principios de la palabra del Señor, no somos útil para el Señor en absoluto. Nos tenemos que rendir. La mansedumbre es poder bajo control. La máquina del tren es útil si está bajo el control del operador. El sistema de señales de tránsito nos recuerda la necesidad de la mansedumbre. Cuando dos carros llegan a una intersección a la misma vez,
Uno de los conductores debe ceder el derecho de paso al otro conductor para evitar serias consecuencias. Cuando dos personas se casan, se unen para toda la vida. Cada una de las partes debe de ceder sus derechos personales para evitar los conflictos. La mansedumbre se demuestra permaneciendo casados a pesar de los problemas y las dificultades de la vida. Si dos cristianos tienen un problema, tienen el derecho de ir a la corte, pero Dios nos enseña a ceder nuestros derechos aunque seamos defraudados por causa del Evangelio de Jesucristo. ¿Sabe por qué razón la Biblia nos recuerda esto? Vayamos a 1 Corintios capítulo 6, verso 1 al 3. 1 Corintios capítulo 6, versos del 1 al 3. No veamos la vida solamente desde la perspectiva de lo que pasa en este momento. Tenemos que verla desde la perspectiva de la eternidad y para qué Dios nos ha preparado en el futuro. 1 Corintios 6, del 1 al 3. Veamos el verso número 1. Leyendo todos, por favor. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Oigan bien esto. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar a quién? Nosotros vamos a juzgar al mundo. Y si el mundo, sigamos, ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? No solo vamos a juzgar al mundo. Verso número 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Amados, no somos cualquier cosa. Vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles caídos, a los demonios. Al diablo no. Ya Cristo lo juzgó en la cruz del Calvario. La Biblia dice que el Dios de este mundo ya ha sido juzgado. Solamente espere el momento en que sea lanzado al pozo del abismo por 1000 años y luego eventualmente al lago de fuego por el resto de la eternidad. Nosotros lo veremos, es cosa de tiempo. Para ir concluyendo, vamos a ver algunas consecuencias médicas por la falta de mansedumbre. ¿Tremendo eso? A veces creemos que nosotros podemos tener nuestro carácter y hacer lo que queremos sin importarnos nada. Pues malas noticias. Su carácter y su falta de mansedumbre tiene consecuencias médicas en su vida. El no ceder nuestros derechos personales produce enojo y amargura. El enojo y la amargura desatan una serie de consecuencias destructivas en nuestro cuerpo, afectando así nuestra salud. El enojo hace que los músculos de la mandíbula se cierren para producir el crujir de dientes. Esa presión ejercitada sobre los dientes causa dolor y hace que los dientes mastiquen fuera de su lugar. Luego, los gastos del dentista son tremendamente elevados. Leí en algún lugar que en el ejército los soldados que recién entran tienen que ir a visitar al dentista periódicamente. El dentista le tiene que hacer un examen, le pone una placa en la boca y la persona tiene que morder la placa. Si el soldado está crujiendo sus dientes contra el sargento, por la manera que los trata en el principio, les cortan el pelo, les llaman ladies, etcétera, etcétera, y si la persona está enojada, sus dientes los va a crujir por el enojo y la mordida no va a caer pareja. Entonces el doctor le va a decir al sargento, todavía no tienes control sobre este soldado. Lo manda otra vez y cuando la mordida cae pareja en la placa, le dice, lo tienes en tus manos, dale órdenes. ¿Qué le parece? Dios se examina. Muchas veces nosotros crujimos nuestros dientes contra Dios. La Biblia dice que en el infierno, en el día del juicio, de hecho ahora mismo, en el infierno la gente cruje los dientes de enojo
contra Cristo Jesús por el lugar en que se encuentran, cuando realmente ellos llegaron a este lugar por causa de su incredulidad en Cristo. La mayoría de los doctores están de acuerdo que la úlcera en el estómago no es producida por lo que la persona come, sino por lo que come a la persona. Amargura y enojo. El enojo altera el sistema digestivo, haciendo que el ácido muriático y la pepsina destruyan las paredes del estómago y el intestino pequeño. La pepsina forma parte del jugo gástrico. Debemos entender por qué las personas reaccionan de la manera que reaccionan. Debemos considerar el valor que tiene cada persona, evitar conflictos innecesarios y entender la conexión que existe entre la causa y el efecto. Cuando dos bueyes son puestos en el mismo yugo, cada uno aprende a trabajar como un equipo. Uno de los bueyes es el que dirige y marca el paso. El segundo buey debe ceder todos sus derechos a la voluntad del buey que dirige. Cada impulso y movimiento del líder es inmediatamente sentido por el segundo buey, quien debe responder rápidamente para trabajar en equipo. Al tomar el yugo de Cristo, debemos ceder nuestros derechos personales y aprender los deseos y las órdenes de Cristo. Cuando dos animales de diferentes clases se colocan en el mismo yugo, tales como un buey con un asno, se notará diferencia en la fuerza, el tamaño y el temperamento. Por lo tanto, Jesús dice estas palabras: el yugo, recuerde, va a lastimar a uno de los dos. La Biblia dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Prohibido. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la injusticia con la justicia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Jesús nos ha llamado para que nosotros obedezcamos su palabra. Cuando Jesús iba a la cruz del Calvario, le dijo a los discípulos que donde él iba no podían ir ellos. Sin embargo, después que Jesús les dijo que no podían ir donde iba a ir él, uno de los discípulos le preguntó: ¿a dónde vas? Jesús le dice: les acabo de decir que voy donde ustedes no pueden ir, la muerte de la cruz. Pero les dijo: mientras estoy ausente, quiero que hagan una cosa: amaos los unos a los otros. Es la marca de que Cristo vive en nuestros corazones. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Ayúdenos a ser discípulos que verdaderamente sigamos tu palabra. En medio de los conflictos de la vida, las condiciones del mundo, a veces enfermedades personales, pero ayúdenos a fijar nuestros ojos en Jesucristo, que es nuestra única esperanza. Mientras tú retornas, ayúdanos a ir por los valles, las montañas, los collados, anunciando al mundo el amor de Jesucristo, que es nuestra esperanza y en cuyo nombre oramos. Amén y amén.